Entonces, también podemos decir que tenemos el cartílago articular que se encuentra sobre la superficie de la epífisis y que se vuelve elástico y que por esto es que se pueden amortiguar los famosos golpes. Otra estructura que es bastante notoria aquí pues es el periósteo, ¿verdad? Aquí el periósteo es esta laminita que se les está señalando aquí, vean la imagen y aquí pues se le pone el término de periósteo, mire aquí. Entonces la imagen está un poco más atrás, si pueden observar acá. Entonces, vamos a borrar todo esto y además que podemos decir que el periósteo, que es una membrana blanca, como lo pueden observar, es una membrana blanca que cubre al hueso, exceptuando donde hay un cartílago articular, que es en la parte superior, en la parte más proximal. Ahí es donde contiene muchos vasos sanguíneos y permite mantener con vida a las células que se encuentran dentro del hueso. La cavidad medular, que es esta que señalamos acá, vamos a señalarla acá. La cavidad medular. Entonces, en esa pues se encuentra, como lo podemos ver, a nivel de la diáfisis. Como se encuentra a este nivel, ahí está llena de tejido conectivo que está rico de grasa y que ese tejido es llamado también médula amarilla. Por esto es que el endosteo es una membrana delgada que recubre a esa cavidad medular. Al conocer pues la estructura interna del hueso, pues les va a servir para comprender la composición de la sangre en el tema después de el sistema circulatorio. Aquí como vemos en esta imagen se ha hecho un corte longitudinal en donde se puede observar, aquí lo vemos en esta otra imagen, en esta otra, vamos a ver. La en donde se las estoy señalando. Entonces, podemos notar que hay un tejido esponjoso. Aquí tenemos un tejido esponjoso y un poco trabeculado. Este tejido se encuentra en los huesos también a nivel de la pelvis, a nivel de las costillas, del esternón, de las vértebras y del cráneo, y que son una fuente para la médula ósea. Por eso es que hablábamos en esta diapositiva de que a nivel de huesos largos como a nivel de huesos planos encontramos la formación de esas células sanguíneas que se dan a nivel de la médula ósea. Entonces, ¿qué es la médula ósea? No es más que un tejido especializado de tejido conectivo que también lo podemos denominar como tejido mieloide. Está también ubicada en la cavidad medular durante la vida de una persona y que se va a desarrollar en esta cavidad dos tipos de médula. Hablamos de la famosa médula roja y de la famosa médula amarilla. Aquí en este recuadro hablamos de una de esas funciones principales, contener a la médula ósea roja, que es la productora de las células sanguíneas, y de contener a la médula ósea amarilla, que es la que almacena tejidos, ¿verdad? Entonces, la médula amarilla, sucede que allí lo que existe es una transformación en la que la médula roja ha sufrido por efecto un envejecimiento. Entonces, las células de la médula amarilla están saturadas de grasa y por esto es que se vuelven inactivadas para la producción de las células sanguíneas
pero cuando en el organismo hay presencia de anemia, hay una pérdida abundante de la sangre que puede ser por una exposición a radiaciones también, y esa médula amarilla se transforma en médula roja. Pero si el adulto no presenta ninguno de esos problemas, los huesos como el fémur, las vértebras, el esternón y las costillas, también pues mantienen la producción continua de los componentes de la sangre. Quiere decir que siempre va a estar en una constante hematopoiesis, ¿verdad? Porque hay una muerte de estas células sanguíneas, pero a la misma vez se van a estar regenerando. Tienen un aproximadamente de 180 días la vida media de las células sanguíneas, pero eso no quiere decir que ahí se van a morir y ya no van a estar, sino que siguen regenerándose por medio del proceso llamado hematopoiesis. Bien. Entonces, ya terminamos de hablar un poco sobre la formación de esas células que son contenidas en la médula ósea y la famosa médula amarilla. Pero ahora bien, tenemos que hablar también de los diferentes tipos de huesos que tenemos, que allí en todo este sistema esquelético, cuando ustedes estudiaron el tema anteriormente, vieron que existían tipos de huesos largos, cortos, planos, irregulares. ¿Y qué es todo esto? Van a decir. Bueno, nuestro cuerpo está dividido según su forma, tiene tipos de hueso. Entonces vamos a ver la clasificación según la forma de cada uno de esos huesos. Así como su nombre lo indica, los tipos de hueso, pero según su forma, así como se lo indica la palabra según su forma, podemos entender que vamos a tener a los huesos largos, tenemos a los huesos cortos, tenemos a los huesos planos, tenemos a los huesos irregulares y tenemos a otros huesos que se llaman huesos sesamoideos, que son estos. Entonces, vamos a ver qué son cada uno de esos huesos. Vemos que los huesos largos, que es el más principal que vimos hace unos pocos minutitos, que son los huesos que se van a caracterizar según la longitud, porque son más largos y son rígidos. Según su composición van a comprender de un cuerpo, que es la diáfisis, y van a comprender dos extremos, que son las famosas epífisis. Epífisis proximal porque está más cercana al cuerpo, y la epífisis distal o inferior, que es la más lejana al cuerpo. Estas estructuras de los huesos largos suelen unirse a otros huesos, ¿verdad? Por cada uno de estos extremos se articulan con otros huesos, y que más que todo estos huesos predominan en las extremidades superiores, que son los brazos, y en las extremidades inferiores, que son las piernas. Este que vemos acá es el famoso húmero. También vemos a los huesos cortos. Podemos ver a los huesos cortos según la descripción, que son esos huesos que tienen una forma como de cubo, como los que están en el tarso, en el pie, y los que están en el carpo de la mano, ¿verdad? Entonces, también podemos decir que se llaman huesos cortos porque tienen mediciones según su largo y ancho y alto muy similares, como por ejemplo hablamos de las famosas falanges de los pies
y también las falanges de las manos. No quiere decir que todos los huesos cortos son cuboides, como lo dice aquí, ¿verdad? Sino que también vemos que tiene la otra característica que se pueden clasificar como huesos cortos porque según su largo, ancho y alto son muy similares, pero no son grandes como el húmero o como el fémur o como el radio o como el cúbito o como la tibia o como el peroné, que esos sí son huesos largos. Entonces, estos son huesos un poco larguitos, pero pequeños en su longitud, ¿verdad? Pequeños en su tamaño. Entonces, estos predominan más que todo en los huesos carpianos a nivel de la mano y de la muñeca y a nivel de los huesos tarsianos que son del pie y del tobillo. Entonces es ahí donde podemos observar huesos cortos. Hablemos también de huesos planos. Los huesos planos, como por ejemplo, hablamos ahí de la famosa escápula, son generalmente delgados y lisos y proporcionan protección a estructuras internas del cuerpo y proveen grandes áreas para la inserción de músculos. Estos se van a caracterizar porque predominan en su longitud y ancho, pero en comparación con el espesor son delgados y lisos. Los encontramos también a nivel del tórax, como son las costillas, a nivel ¿cómo se llama? A nivel del tórax también podemos clasificar a la clavícula como un hueso plano, a pesar que se ve un poco larguito, pero su espesor es delgado, ¿verdad? Cuando ya lo veamos en persona, su espesor es delgado y es plano, se vuelve con una superficie lisa, al igual que el omóplato que tiene una superficie lisa, este se clasifica como hueso plano. Y los huesos de la cabeza, ahí incluye el hueso frontal, los huesos temporales, el hueso occipital, los huesos temporales y hablamos también del hueso esfenoides. También hablamos aquí de la mandíbula, la maxilar superior y la maxilar inferior, se constituyen como huesos planos. Los huesos irregulares. Aquí nos vamos a detener un poco para hablar de huesos irregulares. Estos son los huesos que son un poco de forma compleja y lo cual permite que no le va a permitir realmente que los puedan encuadrar en alguna clasificación de las anteriormente mencionadas. Los huesos irregulares son, por ejemplo, las vértebras. Las vértebras, por decirlo así, algunas son más gruesas, como en las cervicales, y aquí vemos una vértebra dorsal. Veamos que en la vértebra dorsal, lo que allí predomina es que es un poco más gruesa, sí, pero no se puede clasificar ni como larga, ni como corto, ni como sesamoideo, porque no es redondito. Entonces, vemos aquí que tiene componentes, tiene sus partes, y eso es lo que lo vuelve irregular, como por ejemplo estas apófisis transversas. Estas apófisis transversas tiene una apófisis transversa derecha, una apófisis transversa izquierda, tiene una apófisis espinosa, tiene un cuerpo vertebral. Entonces, por estas estructuras que son las vértebras, ya se llámense vértebras cervicales, vértebras dorsales o vértebras lumbares, por allí es donde van a pasar una estructura muy importante que se llama médula espinal. Por eso es que ahí es donde tiene el famoso conducto espinal o raquídeo. Entre dos vértebras se delimitan ciertos
estructuras que son los agujeros de conjunción. Por ejemplo, en cada una de ellas que se van a ir a adherir con estas espinitas, una con otra, una sobre otra, ahí es donde van a existir unas estructuras que se llaman agujeros de conjunción, que es donde van a salir los nervios raquídeos hacia los diferentes músculos en las estructuras del cuerpo. Así podemos irlos imaginando. Entonces, las vértebras son bastante movibles y, como les dije, posee estructuras que se llaman las apófisis espinosas o transversas, y también poseen lo que son el agujero vertebral y el cuerpo vertebral, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque a esos niveles, si tenemos alguna lesión, podemos lesionar a algún paciente de por vida. Me voy a regresar un poco a esta diapositiva. ¿Por qué? Porque en los huesos de la cabeza, que son los huesos planos, en los niños es muy importante saber que poseen un espacio entre los huesos parietales. Y esto es importante que lo conozcan porque quiero que dejen de tener mitos. Entre esos huesos parietales hay un revestimiento que se llama las famosas membranas, que son las fontanelas. ¿Qué es lo que pasa a ese nivel? Cuando es un bebé, existe una forma más blanda a nivel de los huesos parietales, en la parte superior, ¿verdad? De los parietales, ¿verdad? Este es el hueso temporal y cada uno de estos son los huesos parietales a cada lado, parietal derecho y parietal izquierdo. Por encima de esta superficie existe una parte que es una membrana muy blanda entre esos huesos, ¿verdad? Parietales, y se llama fontanela, que con el crecimiento del encéfalo, después del nacimiento, va a permanecer durante varios días hasta que el mismo encéfalo tiene su tamaño normal, ¿verdad? Así es que no quiere decir que porque hay un hundimiento de la fontanela, quiere decir que la bruja le chupó el cerebro al niño, ¿verdad? No. Lo que pasa es que como ahí hay un líquido en esa parte del encéfalo, entonces cuando sucede que tiene un hundimiento de esa fontanela, que observan más hundida la estructura, quiere decir que hay una deshidratación en el niño, ¿verdad? Ha perdido cierta cantidad de líquido en esa parte. Entonces no quiere decir que la bruja le ha chupado el cerebro al niño, no. Eso quiere decir que hay una deshidratación. Usualmente sucede en los niños que tienen diarreas crónicas, ¿verdad? Entonces vamos a continuar hablando con las divisiones del esqueleto. Entonces podemos decir que tenemos, aparte de las diferente clasificación según su forma de los huesos, tenemos una división importante del esqueleto, que podemos llamar al esqueleto axial y al esqueleto apendicular. Aquí en este recuadro se les deja los componentes de cada uno de esas divisiones del esqueleto. Por ejemplo, podemos observar que en el esqueleto axial tenemos al cráneo, a los huesos de la cara, a los huesos del oído, al hueso yoides, a la columna vertebral, a las costillas y al esternón. Y en el esqueleto apendicular podemos observar estructuras que comprenden a las extremidades superiores y a las extremidades inferiores. Quiere decir
que el esqueleto axial está compuesto de las estructuras superiores del cuerpo, ¿verdad? Que lo sostienen, que esa parte de ese esqueleto le da el sostén a todo el cuerpo. Y las estructuras del esqueleto apendicular son los miembros superiores y los miembros inferiores, o sea, los brazos, los antebrazos y las piernas. El esqueleto axial recibe el nombre porque está ubicado en el eje principal del cuerpo. Ya dijimos que está formado por los huesos de la cabeza, por los huesos de la columna vertebral y el esternón, además de las costillas, y estos pues se encargan de proteger órganos internos. A nivel del cráneo hablamos que protege un órgano importante que se llama cerebro. A nivel de las costillas, de la caja torácica, hablamos de corazón, pulmones, hablamos de parte del hígado y hablamos también del vaso, del páncreas, de todos esos órganos importantes. Tenemos muy importante que hablar que en el esqueleto axial tenemos que hablar de la columna vertebral. La columna vertebral, también llamada raquis y la espina dorsal, compuesta por una serie de huesos llamados vértebras. Esta, su función importante es de proteger a la médula espinal porque es de allí de donde salen esas raíces nerviosas. Tiene una longitud promedio de 71 centímetros en el hombre y 61 centímetros en la mujer adulta y funciona con una vara fuerte que es flexible con elementos que pueden movilizarse hacia adelante o hacia atrás o literalmente pueden rotar sobre su mismo eje. En la columna vertebral lo importante es que sirve de soporte también para la cabeza. Y esta parte, pues, del esqueleto axial, podemos decir que es el sitio de inserción también de las costillas y también el sitio de inserción de músculos de la cintura pelviana. Y también, como hablamos de parte del tórax posterior, hablamos que son puntos de inserción para los músculos de la espalda. Mencionemos acá que la columna vertebral tiene 26 vértebras que están distribuidas de la siguiente forma: 7 cervicales, 12 dorsales o torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis, ¿verdad? Cada una de estas tiene su descripción, ¿verdad? Su descripción según la localización, que es el recuadrito que se les deja en esta parte, en la parte izquierda de esta diapositiva.